Creo que no tendrían ni que abrir la Biblia, porque entiendo que ustedes lo saben de memoria. Si se lo saben de memoria, pues entonces no hay que abrir la Biblia. Si no se lo sabe de memoria, entonces lo debe buscar y aprenderse. Yo hace un tiempo atrás estaba en hace 2 años atrás estaba en un velorio y estaba con mi nieta que tenía 3 años, y alguien fue a decir el Salmo 23, y mientras lo estaba diciendo mi nieta se volteó y le dijo: Abu, no se lo sabe. Ella no lo perdonó, porque le pasó por encima una oración del Salmo. Y yo, no se lo sabe. Jeremías capítulo 33 y verso 3. Jeremías 33 y verso 3. Dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El libro del profeta Jeremías es un libro sumamente interesante. A veces se dan unos estereotipos en la vida de algunos protagonistas bíblicos con los que tenemos que tener cierto cuidado. Primero, porque los va a ver en el cielo. Y más le vale a usted no ponerse a hablar mal de ellos, sobre todo hablar mal de gente con la que usted va a estar en la eternidad, ¿verdad? Así que esos estereotipos a veces hay que tener cuidado con ellos. Uno se sirve con la cuchara grande, con Pedro. Yo creo que Pedro es el apóstol que más hemos pelado los evangélicos en el mundo. Yo creo que no hay uno que haya sufrido tanto como Pedro por causa de la iglesia. A veces lo ponemos a hablar malo, malcriado, respondón, niega a Jesús. Bueno, y desde luego en el Antiguo Testamento también nos pasa lo mismo. Muchas veces, si usted le invita a alguna persona a pensar en alguna referencia de algún profeta y dice Jeremías, dice llorón, ¿verdad? Y hace de ese estereotipo una conducta como de alguien que tiene una estamina emocional, espiritual débil. Realmente no es así. Cuando uno lee a Jeremías en sus planteamientos y en sus acciones, uno descubre que Jeremías era un personaje interesantísimo. Es el único hombre que se atreve a plasmar dentro de su propia experiencia de vida como si hubiera sido posesionado por Dios en el sentido femenino. Cuando dice, me persuadiste, Señor, y fui persuadido, él le está diciendo, me tomaste como a una mujer para hacerme tuyo, y lo lograste. Y cuando uno mira esa respuesta de ese hombre, no, por lo menos en mi caso, yo no lo veo tan llorón. Me parece que veo a un hombre con una convicción profunda del llamado que Dios le hizo, con una convicción de tanta trascendencia que ha determinado que indistintamente las circunstancias de la vida lo abatan, las circunstancias de la vida lo hagan llorar, las circunstancias de la vida lo hagan sufrir, indistintamente el dolor, él va a cumplir con su responsabilidad. Así que Jeremías es un personaje que no lo podemos definir meramente como un llorón. Es que ese tipo de hombre que, óigame, cuando uno lo mira dentro de ese contexto histórico,
uno quisiera llegarle por lo menos a los tobillos. Fíjese qué dato interesante. Este es un hombre que pudo muy bien haber respondido a un llamado sacerdotal, porque su casta, su descendencia, le permitía ese derecho. Él pudo muy bien haber determinado: yo seré sacerdote. Pero desde luego, en su tiempo, el sacerdocio estaba corrompido. El sacerdocio estaba maleado. Y él, en lugar de pretender una posición de prestigio por aquello de tener el honor de vivir y de funcionar bajo una profesión de prestigio, prefirió renunciar al derecho sacerdotal para convertirse en un profeta de Dios. Los profetas en Israel era, para la opinión de los que andaban distorsionados, los profetas en Israel eran males necesarios, porque eran los hombres que Dios levantaba para dar un aviso al pueblo en los momentos en que los sacerdotes dejaban de cumplir su función. Y desde luego, él escogió no solamente ser el profeta de Dios, sino que la asignación ministerial que se le dio era una asignación como para no haberla aceptado, porque dentro del contrato que Dios le hace a Jeremías, dentro de ese contrato, yo estoy seguro que ningún ser humano, hombre o mujer, hubiera aceptado esas condiciones. Número uno, le dijeron: predicarás y nadie te va a hacer caso. Entonces, pues, ¿para qué predicar? ¿Se da cuenta? Si a mí me dice Moisés: tú vas a predicar y nadie te va a hacer caso, pues entonces, ¿para qué me mandas a predicar? Mejor me quedo en casa. Así que a este hombre le dan la instrucción de ser un predicador, de ser un profeta, pero le advierten que nadie lo va a escuchar. Sin embargo, él acepta. Dice: anunciarás al pueblo su rebelión y el pueblo te castigará. Pero si es así, porque por lo general uno quiere predicar para cuando de vez en cuando le celebren el día del pastor. ¿No le parece? Uno quiere predicar para que la gente distinga a uno, pero que cada vez que predique me van a dar una pela, que cada vez que predique me van a meter en el cepo o en la mazmorra o en la cárcel. No, pero él dijo sí. Por el otro lado, le dicen: vas a profetizar la ruina de Israel, vas a profetizar la caída de Judá, vas a profetizar la destrucción de este pueblo, el castigo de este pueblo, y tú te irás con ellos en el cautiverio. Óigame, a juzgar por muchos profetas que yo he visto hoy modernos, este es un general de 5 estrellas. Porque yo he conocido profetas que ya sencillamente anuncian el mal, pero ponen pies en polvorosa antes que el mal llegue. Y desde luego, si nosotros fuésemos profetas para ver el mal, probablemente también pondríamos pies en polvorosa. Yo estaba mirando las estadísticas de la población puertorriqueña en los Estados Unidos, salió en el periódico hace unos días atrás, y estaba mirando la cantidad de puertorriqueños que se ha ido. Oiga, hay más gente fuera que los que están acá. Es cosa increíble. Tenemos más gente fuera que la que hay en Puerto Rico. Ahora, una de las razones por las que la gente se va es porque dicen que aquí las cosas están malas. Y desde luego, en el caso de este profeta, era todo lo contrario. Mira, tú vas a ver todo lo mal que va a venir
contra Judá. Tú vas a ver todo lo malo que vendrá a este pueblo. Tú vas a ver todo lo difícil, todo lo doloroso, el cautiverio que ellos experimentarán. Pero ¿sabes algo? A ti te tocará estar con ellos en la consolación. Por lo tanto, este profeta no solamente profetiza, no solamente anuncia lo que vendrá, sino que vive lo anunciado, vive en carne propia su profecía y paga como si fuera un ruin, como si fuera un perverso, como si fuera un desobediente. Vivió la misma experiencia de cautiverio que vivieron los impíos. ¿Y sabe algo? Ahora se le dice, y cuando estés allá, consuélanos. Consuela a mi pueblo. Oiga, hay que tener una entereza en el ser extraordinario, porque cualquiera otro hubiera dicho, que los consuele. No, yo estaré aquí para decirle, por sinvergüenza están ustedes aquí, y por culpa de ustedes Dios me ha metido a mí a pagar lo que yo no he hecho. Sin embargo, Dios le dice, ve con ellos al cautiverio y consuélalos. Cuando uno mira esas particularidades del profeta Jeremías, entonces uno descubre que este es un gran hombre. Desde luego que hay unos elementos humanos en él que lo llevan a desesperanza. Pues claro que sí. Que hay unos elementos humanos en él que lo llevan a dudar, desde luego. A fin de cuentas, ¿quién no ha caído en desesperanza aún anunciando la esperanza? A fin de cuentas, ¿quién no ha caído en la trampa de dudar aún cuando afirma tener fe? En la experiencia de la vida cristiana, cada uno de nosotros como cristianos hemos vivido momentos de alturas de fe y hemos vivido momentos de ¿qué? De descensos de fe. Eso es parte de la naturaleza humana. Eso es parte de la realidad de este caparazón de hueso y de carne en el que estamos inmersos. Donde en el caso del profeta Jeremías, desde luego hubo momentos donde la aflicción era tal, donde el dolor era tal. Él aceptó las condiciones, como tú y yo ya aceptamos las condiciones. ¿Quién no sabe que Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción? ¿Quién no sabe eso? Todos lo sabemos, pero hay unas que se llaman aflicción y hay otras que se llaman afliccionotas. ¿Verdad? Y cuando es aflicción dice, bueno, el Señor me advirtió de esto, pero cuando llegan las otras, uno mira para el cielo y dice, ¿qué pasa? ¿Quién se está descuidando allá arriba que están creando más presión de la cuenta? Jeremías vivió esa experiencia. Él era un hombre de carne y de hueso. El hombre que se atrevió a decirle a Dios, de todos los hombres sobre la faz de la tierra, yo soy el hombre que más ha sufrido, el que más ha llorado, el que más ha padecido, y todo por haberte hecho caso. Ahí está. Pero por el otro lado, es el hombre que dentro del proceso de la crisis percibe la gracia de Dios. Porque lo que el hombre y la mujer en la fe no pueden perder es el sentido de sensibilidad. No se puede perder. Esa sensibilidad a Dios, esa sensibilidad al Espíritu, esa sensibilidad a la gracia, esa sensibilidad a las cosas espirituales. Nadie puede
perderlo. Mire, yo me he topado con seres humanos toscos, con seres humanos agrios, pero cuando uno empieza a conversar con ellos, uno descubre que tienen sensibilidad, y en la medida hay sensibilidad, oiga, uno puede desarrollar esperanza en la vida de los demás. Y Jeremías era ese hombre de una sensibilidad extraordinaria que puede llegar inclusive a declarar: en el momento de mi crisis, en el momento de mi aflicción, en mi momento de desesperanza, tú estabas conmigo como un poderoso gigante. Y entonces cuando uno mira todo ese proceso de Jeremías, y desde luego, si era de carne y hueso, a él no le pueden pasar cosas distintas a las mías. Si él es de carne y hueso, él vive las mismas cosas que yo vivo. Experimentó las mismas cosas que yo experimento. Y está en la misma dimensión en la que yo puedo estar. Entonces, veo en Jeremías un aliado, un prototipo de mi realidad. Veo en Jeremías un facsímil de mi humanidad. ¿Y sabe qué descubro? Descubro que por más que la vida me apriete, que por más que la vida me dé duro, que por más problemas yo tenga en casa, yo no tengo ninguno, ¿sabe? Por si acaso, que por más problemas que tenga con mis hijos, con mis hijas, que por más problemas que tenga con mis nietos, que por más difícil se me haya hecho estos días, Dios nunca me abandonará. Cuando yo puedo ver en la persona de Jeremías, en su relación con Dios, y puedo entender que yo soy de la misma estructura de Jeremías, y Dios sigue siendo el mismo, porque su palabra dice: Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El mismo que interactuó con Jeremías en sus niveles de fe alto, el mismo que interactuó con Jeremías en sus niveles de fe bajo, el mismo que interactuó con Jeremías cuando le aceptó el contrato del llamado profético, y el mismo que interactuó con Jeremías cuando renegó el contrato y no lo abandonó y no lo desamparó a pesar de ser humano. Ese mismo Dios es el que está con nosotros. Es el mismo Dios que te acompaña en medio de la crisis que estás experimentando. Es el mismo Dios que te acompaña en medio del dolor que estás viviendo. Es el mismo Dios que te acompaña en medio de la mala noticia que has recibido a lo largo de estos últimos días. Jeremías es un personaje digno de conocer. Ahora bien, Israel estaba dividido. Asiria tenía 10 tribus cautivas. Y ahora, en el ocaso de Asiria, siendo Nínive su capital, una capital en ruinas, emerge un nuevo imperio, el imperio de los babilonios. Israel estaba en total desacuerdo con la voluntad de Dios. Y hay algo que nosotros necesitamos entender dentro del marco de esta historia. Y es que nosotros afirmamos que Dios es el Dios que tiene el control soberano del universo. Pues si Él tiene el control soberano del universo, no solamente tiene el control del asiento donde yo estoy sentado, tiene el control de todo el escenario. Si usted me permite ejemplificarlo de esta manera, claro, voy en un tren y yo declaro que Dios tiene el control soberano del universo, pues yo debo entender que no solamente tiene el control soberano del universo, tiene el control soberano del asiento donde yo voy, pero también tiene el control soberano de todos los asientos de todos los demás vagones.
y tiene el control soberano también del asiento donde va el conductor del tren. Pero no